¡Esto es un robo! ¡Todos abajo! ¡Llena la bolsa! En los años 90 en Seattle, Washington, hubo cientos de atracos a bancos. Los ladrones en su mayoría eran atrapados, pero uno seguía eludiendo al FBI. Usando un disfraz, robó millones, amenazando con asesinar a quien se interpusiera en su camino. Sin pistas y con escasa evidencia, los agentes temían que la única manera de atraparlo fuera capturarlo en el acto. Los archivos del FBI. La peor pesadilla de un cajero de banco es ser amenazado por un ladrón armado. Los bancos usan muchos dispositivos contra los criminales. Cámaras de seguridad, alarmas silenciosas y explosivos de tinta. Pero cuando un escurridizo ladrón se dedicó a los bancos de Seattle, nada resultó efectivo. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. Se requería paciencia y persistencia para atrapar al maestro del disfraz, que el FBI solo conocía como Hollywood. Máscaras de terror. Seattle, Washington, 1992. La revolución informática estaba en pleno desarrollo. Los empresarios de tecnología invertían miles de millones en la economía de la ciudad. Para acomodarse a los nuevos ingresos, los bancos abrieron nuevas sucursales en toda Seattle. Pero las comodidades de los vecindarios también implicaron más oportunidades para robos. En la tarde del 25 de junio, en una sucursal de Madison del banco Seafirst, ¡Esto es un robo! dos hombres enmascarados amenazaron con dispararle a cualquiera que no cumpliera con sus demandas. ¡Nadie se mueva o dispararemos! Un malhechor apuntaba con su arma a los clientes aterrorizados, mientras el otro forzaba a la empleada a que vaciara la caja. ¡Abajo! ¡Vamos, Mark! Sí, vamos. Tras llenar el saco, le exigieron a uno de los clientes que les diera las llaves de su automóvil, ya que lo habían visto estacionarlo. Le advirtieron a la cajera que no activara la alarma, o regresarían y matarían a alguien. Los delincuentes se marcharon con casi $20,000. Como los depósitos del banco estaban asegurados por el gobierno federal, el FBI fue convocado para colaborar con la policía de Seattle. Uno estaba en el frente y el otro atrás. Como no había sido activada ninguna alarma, las cámaras de seguridad del banco tampoco habían funcionado. Físicamente, Los investigadores no tenían fotografías de los sospechosos. Los clientes y los empleados dijeron que los asaltantes eran de estatura y con textura media. Un empleado oyó que el hombre que estaba en la caja había llamado a su compañero con el nombre de Mark. Mark. Llamó Mark al hombre que pasó por esa puerta. Los asaltantes habían usado guantes, de modo que no había huellas digitales. Los investigadores intentaron obtener huellas del calzado de uno de los asaltantes que se había parado sobre un escritorio. Recobraron restos parciales que los investigadores consideraron que eran de calzado deportivo. Los agentes tomaron el número de placa del vehículo robado, un Cadillac Sedan. Horas más tarde, el Cadillac robado fue hallado en un vecindario próximo al banco. Los expertos forenses examinaron el interior del automóvil, pero no hallaron huellas digitales, cabellos o fibras ajenas al vehículo. Transcurrieron 7 semanas sin nuevas pistas. Luego, el viernes 14 de agosto, ¡Esto es un robo! ¡Todos abajo! el mismo ¡Ahora! banco fue asaltado otra vez.
vamos. A pesar de que el ladrón llevaba un nuevo disfraz, a uno de los empleados le pareció que era el mismo hombre. Parecía llevar maquillaje teatral. No accione la alarma, niña. Tiene esto. Su botín fue de más de $8,000 y era solo el comienzo. Durante los 3 meses siguientes, el mismo hombre asaltó 4 bancos más en el área de Seattle. El responsable siempre era un hombre armado que usaba maquillaje teatral, un sombrero y gafas de sol. Usaba una pistola Glock de 9 milímetros y amenazaba con matar a cualquiera que quisiera detenerlo. En su sexto robo, el ladrón se fue con $252,000 y los investigadores aún no tenían pistas ni nombres. El agente especial Sean Jansen de la oficina del FBI en Seattle comenzó a rastrear al maestro del disfraz, que había comenzado a ser llamado Hollywood. Es más sencillo inventar un nombre que llamarlo hombre blanco alto de sombrero azul. Y esta persona en particular utilizaba un cierto elaborado maquillaje facial y en algún momento alguien comenzó a llamarlo Hollywood y esa es la razón por la que el nombre le quedó. Hollywood había desaparecido desde su atraco a la sucursal del banco Sears en Hawthorne, al nordeste de Seattle. El botín de ese atraco excedió el $250,000. Hasta el momento, Hollywood había robado $320,000 de los bancos del área de Seattle. El mismo método. Es decir, Las autoridades no habían recuperado el efectivo robado y aún no tenían pistas de la identidad del responsable. A medida que transcurrían los meses, los investigadores se preguntaban si se habría retirado o trasladado a otra ciudad. Pero el 24 de noviembre de 1993, más de un año después de su último atraco, Hollywood volvió a las andadas. Blandiendo su pistola Glock, Hollywood reunió a los clientes. Andando. El dinero aquí. Regresó a la sucursal de Hawthorne del banco Sears, el banco que había asaltado antes, llevándose más de $250,000. ¿Dónde está la bóveda? Preguntó por el dinero de reserva. Insatisfecho con el dinero disponible en la caja, le ordenó a una cajera que lo llevara a la bóveda que se hallaba en un cuarto contiguo. Hollywood salió con unos $100,000. Una vez más amenazó con asesinar a cualquiera que activara una alarma. Saldrá herido. ¡Quietos! Nadie desobedeció sus órdenes. En esa época las estrategias de seguridad de los bancos de Seattle incluían el uso de billetes marcados para rastrear el dinero robado. Otra técnica consistía en el uso de paquetes de tinta. Ocultos entre los fajos de billetes, los paquetes contenían una tinta roja y una carga electrónica. Muy bien, colóquelo debajo del fajo. El paquete detona y mancha al ladrón cuando atraviesa los sensores dispuestos a la salida del banco. Las alarmas silenciosas permiten que los cajeros llamen a la policía sin alertar a los ladrones. Aguarda hasta que salga. Una vez que presiones ese botón, Las cámaras de video monitorean cada rincón del banco. toma una fotografía cada 7 segundos. Hasta entonces, Hollywood de algún modo había logrado burlar todas esas medidas de seguridad. Si alguien la conecta accidentalmente, debe llamarnos. El 13 de julio de 1994, Hollywood asaltó su 10º banco en 2 años. ¡Abajo! ¡Abajo ya! Utilizó un arma paralizante para amenazar a los empleados. Una cajera arriesgó su vida activando la alarma silenciosa. Es el 2754 de Norte Independence. Hay un robo en el banco Westlake Trust. ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! Hollywood saqueó la caja ignorando que las patrullas se acercaban al lugar. ¡Cállate y no toques ningún botón! Veré si lo haces, no lo intentes.
Muy bien. Se marchó con $112,000. Un testigo fuera del banco lo vio subirse a un Dodge Caravan azul oscuro. Lo conducía una segunda persona. El testigo no pudo ver el número de placa del vehículo. Después de que la policía cercara el área, otro empleado del banco llegó a trabajar. Muy bien, gracias. Dígame lo que vio. El empleado le contó a la policía acerca de un incidente del día anterior. Un hombre que estaba apoyado en una camioneta. Había visto a un hombre que tomaba notas frente al banco, parado junto a un Dodge Caravan azul. El testigo dijo que estaba demasiado lejos para tener una buena vista de su rostro. De acuerdo, aprecio que haya venido y si se le ocurre algún otro detalle... El agente Johnson creía que Hollywood estudiaba el lugar antes de cometer el atraco. Hollywood observaba en detalle los bancos el día anterior y preparaba su plan viendo quién entraba y quién salía en ciertos horarios. El plan de Hollywood daba resultado. Había robado $660,000. Asaltaba principalmente durante los miércoles y jueves. Su siguiente aparición fue 6 meses más tarde. Eso no activará la alarma. Se acaba el tiempo. Mientras llenaba el saco, la cajera oyó una llamada de radio por debajo de su impermeable, que le indicaba que saliera. Cuando pasó por los sensores del banco, explotó un paquete de tinta. Por primera vez había fracasado en un intento de robo. Un testigo fuera del banco anotó el número de placa del vehículo en fuga. El agente especial Johnson pudo rastrear el vehículo. Ingresamos el número de placa y resultó ser de una pareja que vivía en Tacoma, Washington, en el sur de Seattle. Así que fui a hablar con la pareja para averiguar cómo habían vendido el vehículo. Para probarlo. Ellos habían publicado el aviso de venta en el periódico local. Funcionaba y le dijimos que sí. El comprador había pagado $1,200 en efectivo sin probar el vehículo. La pareja describió al comprador como un hombre blanco entre los 30 y 40 años, de altura y con textura mediana. Basándose en su descripción, un experto de Identikits trazó un bosquejo del sospechoso. Creo que se le parece mucho, ¿no? Ahora el FBI tenía el primer bosquejo de cómo podría llegar a verse Hollywood. Para la primavera de 1995, un enmascarado armado había asaltado 12 bancos, llevándose una suma de aproximadamente $1 millón y dejando pocas pistas. Los investigadores lo llamaban Hollywood porque usaba disfraces y maquillajes teatrales. La única pista que tenían los agentes era un identikit que, según creían, podía corresponder al rostro detrás de la máscara. El agente especial Sean Jansen buscó un patrón en los casos y descubrió que la mayoría de los bancos estaba en distritos comerciales donde los comercios de la zona hacían sus depósitos. Además, los bancos lindaban con zonas residenciales. Esto le permitía a Hollywood deslizarse en los vecindarios de los alrededores sin levantar sospechas. En marzo de 1995, 3 años después del primer atraco del enmascarado, se formó el Escuadrón de Lucha contra Crímenes Violentos. Integrado por investigadores de 5 agencias diferentes, el escuadrón tenía un objetivo único: sacar a Hollywood de las calles. Hollywood actuaba principalmente a mediodía y casi siempre durante los últimos 3 días de la semana laboral. 4 de sus 5 últimos atracos habían ocurrido a fines de enero o principios de febrero. Los agentes calcularon que Hollywood estaba robando unos $20,000 al mes. Supusieron que tendría suficiente efectivo como para mantenerse hasta fin de año. Me dediqué mucho a investigar ese aspecto y... El agente Johnson predijo que Hollywood no volvería a actuar hasta fin de enero o principios de febrero. Atacar probablemente.
Según mi experiencia, el 95% de la gente que había arrestado consumía narcóticos. El otro 5%, jugadores, aventureros, profesionales o personas que actuaban por desesperación. A Hollywood lo clasifiqué como un profesional bien disciplinado y entrenado. McGann examinó las fotografías de Hollywood tomadas por la cámara de seguridad y notó que el arma que utilizaba era una Glock de 9 milímetros. En esa época, esas pistolas eran a menudo escogidas por los defensores de la ley. El detective también notó que Hollywood colocaba el dedo con que gatillaba a un lado del arma, una técnica que le enseñaban a los oficiales de policía. Muchos de los robos habían ocurrido después de media mañana, entre las 11 y las 12 del mediodía. Precisamente el momento en que ocurre el cambio de turno en la policía de Seattle. La evidencia llevaba una posibilidad perturbadora. Hollywood podía ser un policía. La razón por la que pensé que era un oficial fue porque él sabía tanto de nuestras operaciones que tal vez estaba observándonos y escuchándonos. Además, era disciplinado. Entraba y salía de los bancos rápidamente. Se movía con eficiencia. Sabía mucho acerca de los procedimientos policiales bancarios. Sabía que las zonas donde asaltaba eran principalmente residenciales y que no tenían demasiada vigilancia. Pero algo más le llamó la atención. Notó que Hollywood usaba una radio en su cinturón. Si el asaltante se comunicaba con un transmisor portátil, tal vez la policía podría interceptar la transmisión. El detective contactó a un experto en electrónica reconocido en el área. McGann. Con su aporte, McGann esperaba avanzar en la resolución del caso. Es rectangular, gris o castaño, ¿correcto? Me senté con esa persona y le mostré las imágenes registradas de Hollywood y del radio de 2 direcciones que tenía. Y el experto determinó que la frecuencia más común con la que funcionaban estas radios eran 2 frecuencias diferentes. ¿3? El experto se ofreció a instalar un radar o antena en el vehículo de McGann. ¿Cómo debo hacerlo? Escuchando las conversaciones de Hollywood, los investigadores esperaban detectar su paradero y atraparlo en acción. La idea no funcionó. El agente especial Johnson se apostó fuera de un banco en el nordeste de Seattle, controlando la radio, mientras Hollywood y su cómplice atacaban otro banco. Eran las 11:30 y yo pensaba desistir alrededor de las 12, pero la radio de la policía de Seattle decía, hubo un atraco en el banco First Union State, y eso me quedaba a unos 3 kilómetros. También oí la descripción física del asaltante y supe que se trataba de Hollywood. Había regresado en uno de los 3 días que yo había predicho, pero se nos escapó. Un peatón fuera del banco apuntó el número de placa. Como en el primer atraco, el vehículo de la fuga fue hallado en un vecindario vecino al banco. El FBI rastreó al dueño del automóvil, quien dijo que se lo había vendido a un hombre a cambio de dinero en efectivo, varias semanas antes. Hice que el dueño se presentara y viera el vehículo y le pregunté si había algo diferente cuando lo había vendido, y él dijo que sí. Sobre todo observe la condición del compartimento del motor. El dueño notó que tenía una batería nueva. ¿Nota alguna diferencia? No hay más cambios Los aparentes. agentes descubrieron que el auto había sido limpiado por dentro y por fuera. El dueño también notó que 2 de los neumáticos habían sido reemplazados por otros nuevos. Y los neumáticos son diferentes. Decidí rastrear los neumáticos y descubrí que habían sido comprados en Tacoma, Washington. La batería había sido comprada en la tienda Sears de Tacoma unos 2 días después de la compra del vehículo. Así que entonces supe que esas personas, ya fuera Washington o sus cómplices, habían estado en el área unos 2 meses antes de los atracos. Trabajando con un experto en identikits, el dueño describió al comprador. Los investigadores ahora tenían 2 identikits, pero aún estaban lejos de atrapar a Hollywood.
La agente especial supervisora, Ellen Glasser, fue nombrada directora del escuadrón contra el crimen. Ella decidió tomar una postura ofensiva. Una cosa es tomar lápiz y papel, comenzar el proceso de razonamiento y resolver el caso. Pero es muy distinto cuando uno toma una postura activa en una investigación, sabiendo que uno puede llegar a confrontarse con alguien como Hollywood. La supervisora se dio cuenta de que una postura más agresiva expondría a sus agentes a un mayor peligro. Creo que él puede ser muy peligroso. Hollywood había amenazado reiteradamente con matar a cualquiera que tratara de detenerlo. De acuerdo, está siendo muy cuidadoso. Más personal fue asignado a zonas específicas de la ciudad, teniendo en cuenta los bancos más asaltados por Hollywood. Así que se nos ocurrió el siguiente plan. Vamos a estar en las calles los miércoles, jueves y viernes entre esas horas, sabiendo que la codicia dominaría a Hollywood y él regresaría para atracar otro banco, aún con el dinero que ya había robado. El 22 de mayo de 1996, a pesar del aumento de la presencia policial, Hollywood robó el primer banco interestatal en el suburbio de Madison Park. Era su 14º atraco conocido. Debe ser un giro completo. Para buscar pistas, los agentes recurrieron a la comunidad. Uno estaba en el frente y el otro atrás. Aumentamos la recompensa a $50,000 y era lo que ofrecíamos por información. No queríamos que los medios trabajaran en contra de nosotros. No queríamos que Hollywood se convirtiera en un héroe y otros ladrones de banco salieran a imitar su modus operandi. Pero necesitábamos al público. Los agentes saturaron Madison Park con cientos de carteles de buscado. Tal vez aumentando la conciencia pública contribuyeron a eliminar ese vecindario como blanco potencial. De ese modo los oficiales podrían aumentar la vigilancia en los vecindarios restantes. La campaña no condujo a nada. Hollywood desapareció durante meses. Finalmente consultaron a un experto en personalidades criminales para saber cómo podría reaccionar Hollywood de ser acorralado. ¿Podría ser algún familiar o alguien que fue llevado? Basado en su vasto conocimiento del comportamiento criminal violento, el experto les dijo que Hollywood no aceptaría las cosas fácilmente. Uno estaba en el frente y el otro atrás. Y fue muy importante para nosotros oírlo decir: este sujeto se va a resistir al arresto. Este sujeto no estará dispuesto a que lo detengan. Este hombre se va a oponer a ustedes y es peligroso. Las autoridades solo podían adivinar dónde y cuándo volvería a atacar Hollywood y si usaría su arma. Durante casi 4 años, Hollywood había amenazado con dispararle a cualquiera que se interpusiera en su camino. Los agentes estaban convencidos de que si era desafiado, el enmascarado dispararía a matar. El 11 de abril de 1986, el FBI enfrentó a 2 ladrones de banco en Miami. Hubo un tiroteo. Los asaltantes armados avanzaron mientras los agentes recargaban sus armas y mataron a 2 de ellos e hirieron a otros 5. El tiroteo de Miami fue algo que nos hizo ver lo riesgoso que era esto. No se puede estar 100% preparados, pero siempre debemos pensar y tener un plan. Bien, vamos. Muy bien, ¿listos? ¡Fuego! Para evitar que se repitiera la tragedia ocurrida en Miami, Glasser desarrolló más procedimientos de entrenamiento para agentes. El equipo de SWAT de Seattle también entrenó al agente especial Johnson. Hicimos un entrenamiento intensivo con ellos, de uso de armas, cómo detener vehículos, cómo sacar a la gente de los autos y diferentes alternativas de cómo podríamos haber respondido en atracos de banco cometidos por Hollywood. Y todo eso fue bajo la supervisión de Ellen Glasser y su principal preocupación, desde luego, era la seguridad de todos los involucrados. FBI, abajo, abajo. El detective McGann sabía que debían asegurarse de que todo el personal estuviera en la misma frecuencia de radio. También pudimos probar nuestras comunicaciones internas porque el FBI no trabaja con las
comunicaciones de la policía tienen su propio sistema, de modo que tuvimos que colocar a todos en la misma frecuencia de radio. Para evitar los disparos accidentales contra otros compañeros, se le exigió a todo el personal que usara uniformes con logos de colores brillantes. Estuvo realmente bien, pero levantaste la cabeza mucho tiempo. A medida que se acercaba el día de Acción de Gracias, Glasser creyó que estaban lo más preparados posible. Debe ser un giro completo. Ese miércoles, el día anterior al de Acción de Gracias de 1996, comenzó con una jornada normal. Fui a trabajar pensando en que tenía que ponerme al día con el papeleo atrasado, esperando ansiosamente el feriado del día siguiente para tener un día libre. Los bancos estarían cerrados. Todos necesitaban un descanso porque habían trabajado duramente. La agente Glasser, el detective McGann y el detective Pete Eriks eran los últimos en la oficina cuando sonó una señal de alerta por radio a las 5:41. Y al escuchar eso, supe que Hollywood dio otro golpe. Observé la oficina y pensé, bien, Peter está aquí. Y lo miré y le dije, ¿quieres ir? Y él respondió, sí, vamos. Y él me vio corriendo por el pasillo y me gritó, Mike, ¿qué sucede? Y le dije, Hollywood volvió a atacar, ¿quieres venir? Y dijo que sí. Así que tomó su chaqueta y todos abandonamos la oficina. Mi automóvil estaba afuera, en la puerta principal. Todos corrimos y encendimos las luces. Colocamos la sirena de emergencia en el techo y salimos velozmente. Varios sospechosos habían atracado un banco en Lake City, un suburbio de Seattle, a minutos del cuartel general del Escuadrón de Lucha contra el Crimen. Tan pronto como entramos al auto de Mike, oí el informe de la policía de Seattle por radio. Y recuerdo que mencionaron algo del maquillaje. Y fueron esas referencias al maquillaje las que me hicieron suponer que era el hombre. Era él. Recibieron otra llamada. Un testigo había visto un vehículo saliendo del estacionamiento del banco de un modo errático. El vehículo que coincidía con la descripción que había sido señalada. La policía pensó que se trataba del vehículo usado en la fuga. Resultó ser una falsa alarma. El motor estaba frío. Habían transcurrido 20 minutos desde la primera llamada. McGann estaba seguro de que Hollywood había cambiado de vehículo para ese entonces. Él necesitaba un lugar para cambiarse, necesitaba un sitio para quitarse el maquillaje, la peluca, cambiarse de ropa, ocultar las armas y el dinero. Lo más probable era que su vehículo para la fuga fuera una camioneta. El detective McGann siguió vigilando las calles laterales en la zona residencial próxima al banco. Por los robos anteriores, McGann y la agente Glasser sabían que esta era la zona donde probablemente cambiaba de vehículos. Algunas unidades acudían a un lugar y Mike decía, ese no es él, no es él. Mike había patrullado esas calles, había crecido en Seattle y conocía cada rincón de la ciudad y de esa zona. Tras recorrer las calles principales durante varios minutos, se colocaron detrás de una camioneta blanca. Había condensación en el interior de las ventanillas que estaban empañadas y las gotas de agua se deslizaban por el interior de las mismas. También había luces intermitentes dentro de la camioneta que eran muy rápidas. Y tenía ventanas oscuras con vidrios polarizados. McGann sospechó que se trataba de Hollywood y llamó para controlar el número de placa. El conductor de la camioneta ignoró las luces de emergencia y arrancó. El vehículo se marcha. Los investigadores no tenían forma de saber cuántas personas había dentro del vehículo si estaban armadas. Si se trataba de Hollywood, sabían
que al menos llevaría su revólver Glock de 9 milímetros. Entonces supe que estábamos detrás de él. Él podía vernos. Y sabía que estábamos. Y condujo hacia el norte hasta que se detuvo lentamente. Los agentes se prepararon para acercarse al vehículo sospechoso. ¡Un arma! Cuando salí, vi a un hombre que sostenía un rifle con ambas manos y salía de la puerta y me apuntaba con ese rifle. Y en ese momento temí que fuera a matarme. El rifle se atascó. McGann disparó a la parte trasera de la camioneta. La persecución se había convertido en un tiroteo. Adentro, adentro. Durante la víspera del Día de Acción de Gracias de 1996, 3 investigadores habían disparado a una camioneta que huía después de que su conductor había tratado de dispararles con un rifle. Ellos creían que en el vehículo iba el hombre conocido como Hollywood, un escurridizo ladrón de bancos. El agente especial Sean Johnson respondió al llamado de refuerzos. Me contactaron en mi localizador y supe que habían atracado un banco. Llamé a la policía y me dijeron que Hollywood, basándose en la descripción que tenían de él, acababa de robar el banco, el Seafirst de Lake City, en la parte norte de la ciudad. A varios kilómetros de distancia, Johnson se apresuró hacia el lugar. Cuando la camioneta estaba por volver a detenerse, llegaron los refuerzos. Los sospechosos subieron nuevamente a la camioneta y se reanudó la persecución. La agente Glasser creyó que era un milagro que los 3 resultaran ilesos. Creo que fue por obra y gracia de Dios, porque las descargas fueron halladas en el parabrisas del auto que estaba detrás de nosotros. Pasaron por encima de nosotros. Los agentes siguieron persiguiendo a los delincuentes no identificados a través del vecindario residencial. El agente actualizó su nueva posición para las unidades que se aproximaban. Persiguieron la camioneta hasta que desapareció tras una curva. Temiendo ser guiado a una emboscada, McGann salió del vehículo y continuó la persecución a pie. El detective McGann le dijo a un oficial que cubriera el lado derecho mientras él avanzaba hacia el izquierdo. Yo trataba de pensar, ¿estoy haciendo todo bien? ¿Estoy vivo? ¿No tengo balas en mi cuerpo? ¿Mis compañeros están vivos? ¿Tenemos suficiente respaldo? Y sabía que había muchos refuerzos en camino. Más adelante lograron ver las luces de un patrullero de policía de Seattle que se aproximaba. Interceptó a la camioneta forzándola a apartarse del camino. La camioneta quedó estacionada en el patio delantero de una vivienda. Aún no se tenía idea de cuántas personas había en el vehículo. Muy bien, fuera de la camioneta. Coloquen sus manos en donde pueda verlas. Muy bien. Se abren las puertas. Se abrieron las puertas laterales, pero nadie salió. Cúbrame. Adelante. ¿Cubren? Con cuidado. Fuera del vehículo. Salgan con las manos donde pueda verlas.
2 hombres malheridos fueron sacados de la camioneta. Las manos abajo. Mantenga las manos abajo. ¡Boca abajo! ¡Boca Un abajo! sospechoso había recibido 3 descargas. Los proyectiles habían penetrado en su hombro izquierdo, en el muslo y el estómago. El otro había sido herido en el hombro derecho. Lo miré y le pregunté, ¿cuál es tu nombre? Y me dijo, Steve. ¿Steve qué? Y él me dijo, Steve Myers. Y le pregunté, ¿eres Hollywood? Y él dijo, no. El otro sospechoso era más alto y robusto que el asaltante captado por las cámaras de seguridad. Los policías pensaron que tampoco era Hollywood. El detective revisó la camioneta, pero no había nadie más adentro. Y pensé, ¿dónde está el tercer sospechoso? Dicen que escapó, ¿están seguros? Y ellos dijeron sí, se fugó cuando nos vio, escapó. Y entonces pensé, Dios mío. Los investigadores organizaron rápidamente una búsqueda tanto terrestre como aérea. Un tercer sospechoso, probablemente Hollywood, se había fugado. La policía creía que estaba armado, pero ignoraban hasta dónde podría ir si estaba herido. Mientras seguía la búsqueda, un equipo de forenses registró la camioneta. En la parte trasera había un estuche de guitarra que había sido convertido en un estuche de armas y una bolsa azul de nylon que contenía dinero en su interior. Era un gran saco de dinero. Los asaltantes habían abandonado más de $1 millón. Además hallaron restos de una máscara de látex, probablemente perteneciente a Hollywood. Revisando el interior cubierto de sangre, los investigadores hallaron un rifle de asalto, un arma semiautomática, 2 pistolas y varias cajas de municiones. La pistola 9 milímetros de Hollywood no estaba por ninguna parte. Donde quiera que estuviera y quien quiera que fuera, Hollywood había evadido al FBI una vez más. Tras 4 años de persecución, el ladrón de bancos enmascarado conocido como Hollywood había eludido nuevamente la captura, luego de su 15º atraco a un banco, pero 2 de sus cómplices habían sido arrestados. Uno fue identificado como Mark Biggins. Biggins había sido cómplice de Hollywood en 3 de sus robos, entre ellos el primero, y usaba una máscara del expresidente Reagan. El otro cómplice era Steve Myers, el hombre que había conducido los vehículos de Hollywood durante las fugas. El agente especial Johnson presionó a Myers para que revelara el verdadero nombre de Hollywood. Debe decirme quién es esta persona y dónde se encuentra. Y finalmente dijo, de acuerdo, les diré. La persona que buscan es Scott Scarlock. Scott Scarlock no era oficial de policía, era un actor local. Los agentes fueron a su rancho de 8 hectáreas en Olympia, Washington, 1 hora al sur de Seattle. Tenemos orden de registro. Pero no había nadie allí. ¡Vamos! De acuerdo. Los investigadores hallaron una pistola Glock semiautomática de 9 milímetros. Toma esto. Muy bien. Revisemos el saco. Los agentes encontraron $23,000 en efectivo. También hallaron una docena de calzados deportivos. El mismo tipo que se decía que Hollywood había utilizado en varios atracos. Revisaré por aquí. Detrás de la casa, los agentes vieron un granero. Todo está bien, todo despejado. En su interior hallaron herramientas, materiales y equipos de construcción. En el suelo polvoriento, uno de los agentes notó unas huellas de calzado que llevaban a una puerta secreta.
Por ella se ingresaba en una cámara subterránea. ¿Ves algún interruptor? Aquí. Los agentes no tenían forma de saber si Hollywood se hallaba oculto allí, armado. Sherlock no estaba allí. Pero detrás de una cortina descubrieron un segundo cuarto. Era un estudio completo de maquillaje. Los agentes también hallaron una fotografía de Sherlock sin maquillaje. ¿Es el hombre que buscamos? Sí, tiene que ¿Es ser Hollywood? él. Este hombre tiene que ser él, sí. Detrás del granero, el agente especial John Johnson y su equipo hallaron una gran casa en un árbol. Estaba a unos 18 metros de altura en los árboles. La construyeron sobre varios cedros. Constaba de 3 pisos y tenía numerosas rampas que se extendían fuera de la casa. Era algo digno de verse. Los agentes registraron la casa, pero no hallaron rastros de Sherlock. La policía aún patrullaba el vecindario donde había ocurrido un tiroteo la noche anterior. Habían cercado el área, pero no hallaron rastros del fugitivo. Luego llegó un reporte indicando que un hombre había visto a alguien oculto en una casa rodante, detrás de la casa de su madre. Salga del tráiler. La policía se presentó y se acercó a la casa rodante. Soy oficial de policía, salga ahora mismo. Se identificaron, pero no recibieron respuesta. Un oficial vació un rociador de pimienta a través de la ventana. No quiere salir. Vamos. Policía, salga de inmediato. Se oyó un disparo. Sí, consigue refuerzos. La policía estableció un perímetro alrededor de la casa rodante y pidió refuerzos. El agente Jansen acababa de regresar de la casa de Sherlock. Pocos minutos después de llegar a la oficina, sin ni siquiera tener tiempo de descargar la evidencia, oí en el radio de la policía que hubo disparos en un sitio que quedaba a unas 2 calles del lugar del incidente de la noche previa. Entonces, sin haber descargado la evidencia, tuve que salir nuevamente hacia el norte de la ciudad con las luces y también las sirenas del auto encendidas. Todos los patrulleros disponibles se concentraron en el lugar. La agente especial supervisora Glasser ya se había ido a su casa después del tiroteo. Para entonces, había decidido no preparar un pavo para el Día de Acción de Gracias. Había cambiado las reservaciones del sitio donde íbamos a cenar ese Día de Acción de Gracias para un poco más tarde, para estar juntos en familia. Y estábamos en la puerta cuando llamaron de la oficina, indicando que Hollywood estaba trincherado en una casa rodante. No hubo más disparos desde el primer incidente. Vamos, Scott, déjanos. La novia de Sherlock fue llevada al lugar. Solo queremos saber si estás bien. Si se trataba del fugitivo, tal vez ella lograra persuadirlo de que se rindiera. Por favor, sal de ahí. No hubo respuesta. Revisaré por aquí. Nadie sabía con certeza quién estaba dentro. Por aquí. Sin otra alternativa, el equipo de SWAT se dispuso a intervenir. Bien, mira por aquí. Para amedrentar al sospechoso, dispararon 2 andanadas de gas lacrimógeno hacia el interior del refugio. Pero no oyeron nada.
Los miembros de SWAT entraron cautelosamente. ¡Abajo! 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 ¡Vamos! En el primer comunicado radial del equipo de SWAT dijeron, hay mucha sangre, pero no vemos a nadie. Y mi primera reacción fue, ¿este sujeto es un fantasma o algo así? ¿Cómo es que no hay cuerpo? Y pocos segundos más tarde dijeron, hallamos un cuerpo. A través del humo podía distinguirse un hombre blanco que yacía sin vida sobre el suelo, con un arma próxima a la cabeza. La fotografía de Scarlock fue comparada con el rostro del cadáver. Coincidieron. El forense más tarde determinó que se había suicidado. Mark Biggins se recuperó de sus heridas. Él y Steve Myers se declararon culpables de los atracos a los bancos, ataques a oficiales federales y violaciones por el uso de armas. Fueron sentenciados a 21 años en una prisión federal. Scott Scarlock se había ocultado detrás de una máscara durante 4 años y medio. Pero cuando el FBI intervino, el hombre llamado Hollywood supo que ya no había dónde esconderse.